Hola, ¿cómo les va? El otro día, o en el último video, vimos bien en detalle cómo funciona o cómo funcionan los métodos extendidos en C Sharp y un poco más que nada las tripas, digamos. Implementarlo es bastante simple, bastante fácil, o por lo menos entenderlo, pero empezamos a ver un poco cómo internamente funcionaba el lenguaje o cómo se traducía eso en lo que nosotros estábamos escribiendo. Y me quedé pensando que otros lenguajes utilizan algo parecido o podemos simular algo similar desde esa perspectiva. O sea, poder inyectar funcionalidad sin necesidad de tener que modificar el código base, ¿sí? Entonces dije, bueno, obviamente como me gusta mucho JavaScript, así que dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con JavaScript o si tenemos algo parecido. Y si bien no tenemos necesariamente lo mismo o el mismo comportamiento que habíamos visto en C Sharp, porque ahí veíamos que, bueno, nada, el compilador hacía ciertas magias que nos ocultaba en realidad qué es lo que estaba pasando, y a nosotros nos hacía parecer que teníamos una nueva función para ese objeto o para ese tipo de datos, pero en realidad no teníamos eso. O sea, lo que teníamos era que internamente llamaba a una clase estática y hacía el paso de todas las variables que hacían falta. Y bueno, era un poco de mentira, pero que para nosotros como desarrollador parecía que todo funcionaba bien. Entonces, y en el caso de JavaScript, como decía, hay formas en las cuales nosotros podemos inyectar nueva funcionalidad a objetos que ya existen, que simulan, o sea, o que desde nuestro punto de vista como desarrollador van a aparecer, o va a parecer que está pasando eso, o sea, que está pasando lo mismo que en el caso de C Sharp, pero que en realidad no está pasando eso. Y obviamente depende, o esto se va a deber a la forma en cómo JavaScript maneja las cosas. O sea, cómo es por decirlo así, la arquitectura o el paradigma que utiliza JavaScript para poder heredar elementos o heredar funcionalidad y repartir funcionalidad en todos lados. Así que acá tengo dos caminos para tomar, porque si ustedes ven mis videos siempre uso JavaScript 2005, o sea, o JavaScript 5 podríamos decirlo, y muy pocas veces utilizo JavaScript 6, o sea, el ECMAScript 6, donde tenemos otro tipo de nomenclatura y demás. Y eso se debe a que en realidad, si bien está bueno y obviamente funciona, todavía sigue siendo nada, es como un decorado sobre JavaScript. O sea, no necesariamente cambia mucho. Hay cosas que sí, que mejoran, pero en el fondo siempre se traducen a básicamente lo mismo. Pero hoy vamos a probar algo con ECMAScript 6, ¿sí? Entonces, en este caso, como para más o menos tener una comparativa con lo que habíamos hecho en C Sharp, lo que podemos hacer es tener una clase, ¿sí? Una clase común, y crear una instancia. Voy a poner, por ejemplo, let, o vamos a decir, sí, let a igual a new a, ¿sí? O sea, esto de nuevo, esto es JavaScript, no hay nada extraño. Y vamos a ver qué hace por acá. Entonces, si nosotros vemos a, o sea, la instancia que hemos creado, nada, no tiene ninguna funcionalidad, no tiene nada, simplemente es lo que hemos creado. Y vemos que si vamos expandiendo un poco estos elementos, o la jerarquía que tiene, vemos esta propiedad que se llama proto, ¿sí? O sea, o es guión bajo, proto, guión bajo, que es la forma en la cual justamente JavaScript entiende o utiliza lo que es herencia. En este caso, todas las clases o todos los objetos que nosotros estamos creando, al final siempre terminan heredando de object, que es más o menos parecido como en C Sharp, ¿no? O sea, como que el objeto mayor o el objeto que abarca todos es object, e incluso tipos numéricos, lo que fuera, todo al final termina derivando o termina yendo hacia un gran elemento del cual se implementan todos los otros elementos, que es object. Entonces, en este caso lo mismo. La diferencia de JavaScript es que para ahorrar memoria y para hacer más flexible de alguna forma, esta herencia o este proto que nosotros estamos viendo acá, vamos a llamarlo como si fuese una herencia activa. O sea, esto me lo estoy inventando yo, no quiere decir que, o si lo dice en algún lado, por ahí lo leí alguna vez, pero me lo estoy inventando yo, estoy tratando de inventármelo en el momento.
es... qué quiero decir con una herencia activa? Es que esto no es que al crear la instancia de A hemos creado un objeto, sí, hemos creado un objeto completamente nuevo, pero su herencia, o sea, de este proto, no es una copia de esa clase object o de ese objeto object, sino que, o sea, porque normalmente tendríamos como diferentes elementos de memoria donde vamos creando las instancias y vamos creando el nuevo elemento. Sino que en este caso es una referencia a este objeto que ya existe. O sea, ¿qué quiere decir? Que este proto que nosotros estamos viendo acá apunta de forma directa al elemento que ya está en memoria y de esta forma está reusando este elemento y no necesariamente creando uno nuevo desde cero. Entonces, esto da algo bastante interesante porque lo que nosotros podemos hacer es que si modificamos ese elemento base, o sea, ese object en este caso, vamos a estar modificando todos los elementos que de alguna forma heredan o están usando ese object como base. Para verlo por ahí más sencillo, bueno, no va a ser más sencillo, pero vamos a agregar simplemente una estructura más, ¿sí? Vamos a crear otra clase que le vamos a llamar base en este caso. Y vamos a extender esa base en este caso, en esta clase, ¿sí? Vamos a llamar a esto y vamos a ver qué pasa. Entonces, si vamos a ver A de nuevo, A sigue siendo el mismo objeto. Lo único que ahora proto es base, o sea, es justamente porque estamos extendiendo la funcionalidad o sea, estamos heredando base. Y base, obviamente, su prototipo va a terminar siendo object, o sea, es el elemento que veíamos antes con la otra clase. O sea, de nuevo, la jerarquía va, en este sentido, digamos, no hay nada raro. O sea, si lo vemos en una estructura, pensamos en la estructura, A hereda de base, base es un object, o sea, tiene que heredar de alguien y hereda de object, pero toda esta estructura activa, o todo este encadenado, hace que si yo modifico cualquiera de estos elementos en cualquier momento, automáticamente voy a tener nueva funcionalidad. Lo típico, ¿sí? Lo típico sería que, por ejemplo, si nosotros declaramos una función acá, no sé, myFunc, ¿sí? Si nosotros declaramos una función acá, obviamente lo que vamos a tener es que deberíamos poder acceder a esa función desde A, ¿sí? La tenemos acá, pero obviamente esa función está por acá abajo, constructor, prototipo, base, está acá, ¿sí? Que es parte de esta clase, y nada, no ha pasado nada extraño. O sea, digo, si lo vemos desde el punto de vista de orientación a objeto, no ha pasado absolutamente nada. El punto es, nuevamente, los métodos extendidos o cómo nosotros podemos extender esto o cómo funciona, ¿no? Entonces, esto va a parecer más la versión anterior de JavaScript, en el cual nosotros podemos justamente extender esta funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo tomo base y le digo que me genere, vamos a ponerle another func, que me genere una función nueva, ¿sí? Usando prototype, lo que podemos hacer es justamente inyectarle funcionalidad a esa función, ¿sí? Podemos inyectarle funcionalidad a esa función. Entonces vamos a ver qué tiene acá adentro. Y si vamos expandiendo, lo que vemos acá que tenemos dentro de la clase base, o sea, dentro de nuestro prototipo de herencia, hay una función que existe como tal, o sea, que ha sido incluida, incrustada dentro de esta clase. No es que haya generado, como en el caso de C#, que teníamos una clase estática que se llamaba, no sé, clase de métodos extendidos, y que internamente la funcionalidad hacía que cuando nosotros creíamos que llamábamos a esa función, en realidad derivaba el llamado hacia esa clase estática. En este caso, como es activo, lo que ha hecho es meter la función ahí adentro
y nada, funciona, o sea, lo tenemos disponible desde cualquier elemento, o sea, lo tenemos de hecho desde cualquier clase u objeto que haya heredado esa clase en particular. Por ejemplo, si volvemos de nuevo a ver el tema de Object, ¿sí? Vemos que Object es el padre de todos, obviamente, y en este caso tanto A como la clase base o lo que sea, no tiene más que estas funciones que nosotros hemos definido en este caso. Pero ¿qué pasaría si yo ahora, que ya tenemos incluso una instancia de A, o sea, ya hemos creado A, ya hemos hecho un new de A, le decimos que a Object le vamos a agregar otra función? Por ejemplo, Object Func, le vamos a poner simplemente así, ¿sí? Function, una cosa por el estilo, ¿sí? O sea, hemos inyectado, como por parte del prototipo, hemos inyectado eso a Object. Vamos a ver si sale, vamos a ver qué pasa. Lo voy a borrar acá para tenerlo más arriba. Vamos a ir expandiendo, y tenemos Object Func dentro de, obviamente, Object, ¿sí? Ahora, si yo vengo acá y veo que tengo en A, tengo Object Func. O sea, la función que acabamos de inyectarle al elemento más alto, o sea, el que está más profundo dentro de esta cadena de herencia. Pero nos aparece acá incluso en una instancia, o sea, en un objeto que ya habíamos instanciado. Entonces, acá es donde entra esto que les decía bien al principio, que a diferencia de un lenguaje como C#, en el cual todo se compila y queda ahí atado, digamos, y que generamos instancias nuevas cada vez que vamos creando justamente objetos y tenemos copia de esto. En el caso de JavaScript, al momento de modificar cualquiera de los elementos de esa cadena, automáticamente se ve reflejado en todos los objetos que nosotros hayamos instanciado y que hagan uso de esa cadena. O sea que en este caso hemos inyectado algo a base, o sea la clase base, y obviamente A por herencia, y en el momento de instanciar utiliza o ve esa función, pero también hemos inyectado en tiempo de ejecución, hemos inyectado a el padre de todos los padres, que es Object, hemos inyectado una función y A tiene esa función. ¿Por qué? Porque dentro de toda la cadena de herencias llegamos a Object y por lo tanto le pega a todo el mundo. Entonces difiere obviamente de los métodos extendidos, o sea, que veíamos en C#, o sea, es un concepto completamente distinto, pero al mismo tiempo tiene una similitud en el sentido de que nosotros podemos generar nueva funcionalidad sin necesidad de tener que tocar el código que nosotros estamos definiendo. Y por otro lado, acá es donde entra esa potencia, y en lo personal es por qué me gusta tanto JavaScript, que nosotros podemos justamente crear, como que tirar un poco más de magias y crear comportamiento a medida que el código va funcionando, sin necesidad de tener que ir y modificar el código de forma directa, o sea, sin tener que ir y tocar nuestro código. Entonces, esto nos va a dar la posibilidad de generar o pensar la arquitectura de lo que estamos desarrollando de una forma completamente diferente a la que usaríamos en un lenguaje, como normalmente se dice, tipado, en el cual nosotros estamos, o fuertemente tipado, en el cual nosotros estamos atados a toda la estructura que nosotros tenemos que definir o predefinir para poder empezar a manipular diferentes elementos. Así que nada, quería mostrarles esto, de que hay otros lenguajes en los cuales nosotros podemos hacer cosas similares a las que veíamos, pero que obviamente cada lenguaje va a tener su propia forma de manipularlo en base a su paradigma o lo que propone, y en este caso, bueno, JavaScript propone este tipo de prototipos, esta forma de manejar herencias y todas las funciones que nosotros podamos llegar a tener ahí. Así que nada, eso. Estamos ahí de llegar a los 1000 suscriptores. De nuevo, una locura. Lo voy a volver a decir siempre. No se compara con ningún canal de YouTube donde tienen millones de seguidores o lo que fuera. Pero nada, igual 1000 personas que estén ahí dando vueltas e interesadas en lo que vemos en los videos y demás, es un montón. Así que creo que faltan 20 suscriptores, así que no sé, avísenle ahí a
a su abuela, a su tío, no sé, a cualquiera que tenga YouTube, que le dé ahí un like, un sub, o lo que fuese, cosa de que podamos llegar a los 1000 y podamos empezar a hacer otro tipo de cosas juntos, ¿sí? Algo tal vez más cercano o en el cual ustedes puedan participar más y nada, yo pueda ver de también participar más, ¿sí? Así que nada, nos vemos, chao.